En el episodio de hoy, los buscadores que buceaban en busca de vieras ignoraron las numerosas advertencias de la gente sobre un enorme tiburón que acosaba a los pescadores de la zona. Buceando con repelente de tiburones, pensando que estaba a salvo, se zambulló de todos modos, lo que provocó uno de los ataques de tiburón más espantosos de la historia de Australia. Pulse el botón de me gusta y suscríbase ahora mismo. Este es el aterrador ataque de tiburón blanco a Paul Buckland. Bienvenido a Indomable. La playa es el lugar casi perfecto para la mayoría de las personas que buscan un lugar tranquilo para divertirse o relajarse. Lo único que impide que sea realmente perfecta es la amenaza de un ataque de tiburón. La idea de que podamos abandonar la seguridad de la sociedad en la que somos el depredador ápice y adentrarnos en el territorio de una máquina asesina súper rápida con la que no se puede razonar es aterradora. Con más de 80 ataques de tiburón no provocados de media cada año, no escasean las historias de ataques de tiburón para recordarnos que podríamos convertirnos en el almuerzo de uno de estos feroces depredadores si no tenemos cuidado. A pesar de las afirmaciones de la gente, de lo que los tiburones no son realmente una amenaza para los humanos y de que solo atacan por confusión de identidad, el hecho es que incluso una curiosa mordedura de tiburón es suficiente para destrozar una arteria y hacer que se desangre hasta morir. Aunque los ataques de tiburón son raros mientras nadamos en el océano, la idea de un tiburón acechando en la distancia es ineludible y siempre está en el fondo de nuestras mentes. Dicho esto, solo era cuestión de tiempo que los humanos se propusieran resolver este problema creando un repelente de tiburones, un dispositivo mágico que envía ondas electromagnéticas a través del agua, creando un campo de fuerza a su alrededor que ahuyentara incluso al tiburón más grande de las aguas. Un dispositivo demasiado bueno para ser verdad. Solo tiene que atarse al repelente de tiburones a la muñeca o al tobillo y estará lo bastante seguro como para saltar a una piscina de tiburones sin miedo a que se lo coman vivo. Aunque esto podría ser eficaz contra el 99% de los tiburones, los buceadores comerciales Paul Buckland y Shannon Jensen descubrieron por las malas que ni siquiera un repelente de tiburones les salvará contra un tiburón hambriento o exaltado en pleno frenesí. Su fe ciega en el dispositivo repelente de tiburones dio lugar a uno de los ataques de gran tiburón blanco más espantosos jamás registrados. Paul Buckland, de 23 años, era uno de los 3 hijos nacidos en el seno de una popular familia de pescadores de Port Lincoln, Australia. Creció como pescador y no tardó en obtener una licencia de buceo para empezar a bucear en busca de vieras frescas en el océano que rodea Australia. A los 20 años ya había creado su propia empresa de vieras, lo que lo llevó a contratar finalmente a Shannon Jensen, un buceador comercial de 24 años, contratada para ayudar a Paul en la mayoría de sus inmersiones. Paul experimentaba a menudo con los lugares de inmersión en un esfuerzo por localizar el mejor sitio para bucear en busca de vieras. Había estado oyendo de muchos pescadores hablar de un lugar llamado Smoky Bay, del que se rumoreaba que era un punto caliente para los pescadores. Así que el 30 de abril de 2002, Paul y Shannon planearon bucear en sus aguas para ver si los rumores eran ciertos. Sin embargo, lo que Paul no sabía de Smoky Bay era que durante los 2 últimos meses, un enorme tiburón blanco había estado acosando a los pescadores de toda la zona. Embestía contra los barcos y mordía el casco, incluso destrozaba las redes de los pescadores llenas de peces. En Smoky Bay era bien sabido que este agresivo tiburón estaba ahí afuera. No era un buen lugar para que 2 buceadores estuvieran buscando vieras. El 27 de abril, 3 días antes de la inmersión de Paul y Shannon en busca de vieras, llegaron a Smoky Bay para hablar con los pescadores de la zona y ver cuál podría ser el mejor lugar para bucear en busca de vieras. Paul habló con varios pescadores y todos le advirtieron que probablemente no debería bucear en esas aguas con el tiburón agresivo aterrorizando las aguas. Paul se encogió de hombros ante las advertencias e hizo caso omiso de sus consejos. Le explicó que es un buceador experimentado que nunca antes había tenido problemas con los tiburones y que siempre buceaba con repelente de tiburones. A pesar de que casi todos los pescadores con los que Paul habló antes de su inmersión le advirtieron sobre el tiburón, Paul insistió que estaría bien y que no había nada de qué preocuparse. La mañana de la inmersión, Paul y Shannon subieron a su pequeña lancha motora con su equipo de buceo y se dirigieron a la zona de Smoky Bay, que se rumoreaba tenía la mayor cantidad de vieras. Hacía un día precioso. El cielo era azul brillante. No había viento y las aguas estaban tranquilas. Un día perfecto para bucear. Alrededor de las 11:30 de la mañana, Paul echó el ancla al agua tras llegar a su punto de inmersión.
mientras Shannon se ponía su equipo de buceo y se zambullía en el agua. Habían planeado turnarse para bucear en busca de vieras de uno en uno, pasando 1 hora cada uno bajo el agua, con Shannon buceando primero. El agua tenía unos 10 metros de profundidad, y cuando Shannon por fin llegó al fondo marino, descubrió más vieras de las que había visto nunca. Emocionado por el descubrimiento, apagó su dispositivo repelente de tiburones y empezó a recoger vieras en su red. Dado que la mayoría de los ataques de tiburón se producen en aguas abiertas, ni Shannon ni Paul temían ser mordidos por tiburones. Una vez en el fondo marino, apagaban rutinariamente el dispositivo repelente de tiburones. Una vez en el fondo, el dispositivo también desprendía una ligera sensación de hormigueo debido a las ondas electromagnéticas que emiten el agua, que resulta un poco incómoda en inmersiones prolongadas. En poco tiempo, Shannon había llenado una red entera de vieras. Volvió a encender su dispositivo repelente de inmersión y se dirigió de nuevo a la superficie para intercambiar posiciones con Paul. Cuando Shannon salió a la superficie, Paul se sintió abrumado por la emoción al ver la cantidad de vieras que Shannon había sido capaz de capturar mientras estaba en el fondo. Al subir de nuevo a la embarcación, Paul saltó al agua emocionado pensando en la cantidad de vieras que estaba a punto de capturar. Con Shannon ya solo en el barco, se quitó el equipo de buceo y empezó a relajarse. De repente, unos 10 minutos después de que Paul se zambulliera en el agua, resurgió a unos 100 metros, gritando con todas sus fuerzas a Shannon que le sacara del agua. Shannon supo inmediatamente que tenía que ser el tiburón del que el pescador les había advertido los últimos 3 días. No perdió tiempo en arrancar la barca y conducir tan rápido como pudo hacia Paul. Al principio, Shannon no vio ningún tiburón en el agua, pero a medida que se acercaba a Paul, lo vio. Una figura enorme y sombría se acercaba a Paul desde unos 6 metros de distancia. Era fácilmente del mismo tamaño que su barco de aluminio, con 6.5 metros de eslora. Paul se asustó con razón. Afortunadamente, Shannon llegó hasta Paul antes que el tiburón y empezó a agarrarle por debajo de los brazos para ayudarle a subir a la barca y ponerse a salvo. De repente, el tiburón embistió a Paul por el lado derecho del cuerpo, agarrándolo con sus mandíbulas y arrancándole del agarre de Shannon. Paul soltó un horrible grito de dolor mientras el tiburón empezaba a arrastrarlo por el agua al tiempo que se zarandeaba como un muñeco de trapo. Sin tiempo que perder, Shannon giró el barco hacia el tiburón, que seguía agitándose en la superficie, y empezó a embestirlo rápidamente. El tiburón ni siquiera se inmutó. Ignoró por completo la embestida del barco mientras agitaba agresivamente a Paul en el agua. Sin embargo, Shannon no se rindió. Embistió continuamente el barco contra el tiburón hasta que finalmente este soltó a Paul. El agua estaba roja de sangre mientras Paul se balanceaba en la superficie a duras penas, aferrándose a la vida. Mientras Shannon empezaba a sacar a Paul del agua y a subirlo a la barca, podía sentir la sensación pulsante que le enviaba su repelente de tiburones. Agarró el bote y por fin pudo subir a Paul al bote. No fue hasta entonces cuando Shannon vio los aterradores resultados del ataque del tiburón. A Paul le faltaba por completo la pierna izquierda y con ella una buena parte del torso. Paul sangraba profusamente y Shannon supo que era el fin. Mantuvo a Paul en su traje de buceo y lo envolvió en una duna que había a bordo para proteger las vísceras del sol. Pero instantes después, los ojos de Paul rodaron dentro de su cabeza mientras se ponía flácido. Shannon se temió lo peor e intentó utilizar el teléfono móvil de Paul para pedir ayuda, pero la batería estaba agotada. La radio a bordo tampoco funcionaba. Tras unos minutos intentando desesperadamente reanimar a Paul, consiguió hacer señas a un pescador cercano que los llevó de vuelta a la orilla. Lamentablemente, Paul fue declarado muerto en el lugar debido a la pérdida de sangre. Más tarde se descubrió que el dispositivo repelente de tiburones de Paul funcionaba correctamente y estaba encendido durante el ataque. Aunque los repelentes de tiburón pueden disuadir a un tiburón de atacar, no lo harán siempre. El estudio más reciente del dispositivo, realizado por científicos de la Universidad de Australia Occidental, descubrió que evitaba que los tiburones blancos y los tiburones tigre atacaran la mayor parte del tiempo, pero no siempre era eficaz. Un estudio anterior del Instituto de Investigación y Desarrollo de Australia Meridional también descubrió que el aparato era eficaz para disuadir a los tiburones blancos, pero señaló que no disuadía ni repelía a esta especie en todas las situaciones. Paul Buckland fue una de las primeras víctimas mortales de un ataque de tiburón que se produjo mientras llevaba un dispositivo repelente de tiburones. Debido a tragedias como esta, ahora se sabe que nada puede impedir que un tiburón hambriento o herido le arranque un trozo de su cuerpo, llevándole a su horrible encuentro con un indomable